Mis amados, hemos estado hablando acerca de esta revolución espiritual que tiene que darse durante estos próximos meses y creo que ya está iniciando en la faz de la tierra. Y creemos firmemente que el Eterno está preparando cosas muy importantes para todos nosotros. No perdamos ese enfoque, comprendamos los procesos, los tiempos que vienen y que tenemos que aprender a asumir y vivir y aprender a gestionar en nuestra vida, aprender a abrazar y aprender a soltar todo lo que en su debido tiempo llega o se va, para que podamos entrar en las transiciones correctas del reino. Recordemos que hemos hablado también de que esto es como un tsunami. Así como un tsunami viene y cambia totalmente el escenario, el panorama de un territorio, asimismo tiene que ocurrir en nuestra vida. Esto nos va a impulsar a las naciones y sobre todo nos va a impulsar a tomar nuestra tierra prometida. Si nosotros encontramos este paralelo en lo que es la historia del libro de Yehoshua, nos va a servir para ayudarnos a comprender aún más de lo que va a suceder. Y así como podamos ir avanzando, vamos a ver que esto se convierte verdaderamente en inspirador para todos nosotros. Además de que va a ser muy estratégico para lo que tiene que ocurrir y lo que tenemos que hacer. Leemos en Yehoshua capítulo 3 del 1 al 4. Yehoshua se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jardén y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, y los Levín, Cohanim que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ellas. Cuando hablamos de este tsunami espiritual, amados, es que nos va a proyectar a un lugar que nunca hemos visto antes. Yo quiero que tengas esto claro. Lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que suceder, donde vamos a estar, donde el Eterno nos va a poner a hacer cosas, no tiene absolutamente referencia con el pasado. Todo va a ser diferente, todo va a ser fuera de tus conceptos naturales, de tus experiencias humanas, porque estamos entrando no en un nuevo nivel, estamos entrando en una nueva dimensión. Y si tú te das cuenta que Israel vivió en esclavitud en la tierra de Mizraim 420 años, luego pasa por un desierto 40 años, el único lugar en el que aún no habían estado era su destino final, la tierra prometida. Todo sería diferente en aquel lugar. Ellos verían, experimentarían cosas que nunca antes habían visto, experimentado. Y por ello se les envió a estar preparados para lo inesperado. Por eso les dice Yehoshua: no habéis pasado antes de ahora por este camino. Desde luego este es un mensaje importante para nosotros, para poder entrar en esta revolución que hemos hablado, que es la revolución de los Eliyahu, que nos va a llevar a dimensiones que nunca hemos visto. Eso significa que no seremos capaces de decir cosas como: ah, sí, esto es como la reforma protestante. Ah, sí, esto es como el avivamiento de la calle Azusa. Ah, sí, eso es como cuando hace 20 años teníamos jornadas de oración y hacíamos vigilias. Ah, sí, eso es como el movimiento de tal situación del Ruach que vino en tal tiempo. Eso es totalmente diferente. Por eso aún así, cuando hemos estado experimentando, como lo hicimos en la sesión con ustedes sobre las cortes celestiales, empezamos a hablar de cosas que para muchos tal vez habían sido una experiencia totalmente nueva. Entonces nosotros debemos de comprender que no habrá nada con qué compararlo, ni siquiera con el movimiento de los primeros seguidores de Mashiach. Porque Elohim no está tratando de revivir una historia. Él está haciendo cosas nuevas.
Las dimensiones de esta revolución van a ser muy, pero muy diferentes a todo lo que hemos experimentado. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a andar rondando por el desierto en círculos y a recordar cada lugar en el que ya había estado antes. Esto era como una experiencia de déjà vu, de decir, yo esto ya lo viví, yo ya pasé por acá. Sin embargo, ahora se les está diciendo, ¿saben qué? Abróchense en el cinturón, prepárense, porque ustedes nunca han pasado por esta experiencia, nunca han ido por ese camino. Entonces le está ordenando a Israel que siguiera algo muy importante, el arca del pacto, donde estaba la manifestación de la Shejinah, este lugar de sostener y conectar la presencia del Eterno con ellos. Pero ellos tenían que estar a una distancia, como dice acá, de unos 2000 codos. Israel no se atrevía a entrar en una tierra sin que la presencia del Eterno estuviera con ellos. Esta distancia es una medida profética que nos deja entender el tiempo específico para nuestro paso. Yahshua Mashiach se convertiría en el cumplimiento profético de esta arca, este asiento de la presencia de Elohim, pues obviamente sabemos que Él era Elohim encarnado, y en Él estaba toda la plenitud de esta deidad. Es interesante que vivimos alrededor de 2000 años después de la aparición de Mashiach en la tierra, lo cual proféticamente parece darnos una pista del tiempo que estamos viviendo, de nuestra entrada revolucionaria a la tierra prometida. En Oseas capítulo 6 verso 2 apoya esta posibilidad, nos dice, nos dará vida después de 2 días, pero en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En 2 de Pedro 43:8 dice, se nos dice de esta manera, que para Yahweh 1000 años son como un día. Y usando esta lógica, cuando hablamos de 2 días, podemos estar hablando de 2000 años. Y que el tercer día será el tercer tiempo donde entraremos en esta dimensión de resurrección. Y yo creo con toda convicción que ya estamos entrando en esta etapa. Nuestra generación es el tiempo marcado para entrar en este despertar. Y vamos a entrar en dimensiones en las que nunca habíamos entrado, porque nos va a revivir, nos va a levantar. La palabra hebrea para revivir es la palabra hayá, que significa lo siguiente: vivir en prosperidad, restaurar, recuperarse de la enfermedad, el desánimo, la debilidad y la muerte. Si tú eres honesto y vas a revisar lo que se llaman en el sistema religioso los grandes avivamientos que hubieron, después de esos avivamientos no queda absolutamente nada. Hoy nosotros debemos de entender lo que dice realmente esta palabra hayá. Es que vamos a vivir en una restauración, vamos a vivir en una prosperidad. Y la muerte será derrotada, el desánimo, la enfermedad. Es decir, no va a ser como un sub y baja, no va a ser como estar en un juego de atracciones donde subimos y después nos caemos. Vamos a estar verdaderamente habitando en las alturas juntamente con nuestro Rey. Y a diferencia de lo que muchos creen, estas bendiciones son cosas que debemos de experimentar aquí mismo, en la tierra, hoy. No esperar que muramos para que las cosas cambien. Tenemos que experimentarlas en esta tierra de los vivientes. La razón por la cual esto está ocurriendo y vamos a ser revividos no es para que simplemente el enemigo luego nos robe todo lo que el Eterno nos ha dado, sino para que realmente cumplamos el propósito de estar posicionados en autoridad. Hay una palabra hebrea que es la palabra kuin, que significa levantarse y volverse poderoso, cumplir y levantarse e imponer. Y antes de que muchas cosas ocurran, realmente el Eterno está preparándonos para ser estas personas que se levanten en poder y autoridad.
Así que todo ese desafío que has tenido, toda esa oposición, todas esas opresiones, todas esas cosas que parecieran que han venido a desgastarte, realmente no han sido para eso. Es para que tomes tu lugar militante. Ha sido tu gimnasio espiritual, tu entrenamiento espiritual, para que puedas levantarte con autoridad antes de que estas cosas podamos sostenerlas para su gloria. Entonces, es importante que nosotros cumplamos con esta misión profética que el Eterno ha establecido. Tenemos que hacer también de esta oración de la Avinu Sheba Shamayim una realidad, como lo dice el libro de Matías 6:10, que la voluntad de Elohim se haga en la tierra, así como es en los cielos. Es decir, que se establezca una realidad celestial sobre esta tierra antes que regrese nuestro Mashiach. Estamos muy familiarizados con este reino de nuestro soberano, pero también tenemos que tener claro que esto no es una situación futura de la cual solamente se habla. Hoy nuestros hermanos de casa de Judá esperan con ansias ese reino, pero sin embargo nosotros debemos de entender que este reino ya está presente para nuestra vida, y este reino está en expansión y tiene que ser cada vez mayor. En Yesaya 9:7 nos dice que lo dilatado de su imperio y su shalom no tendrá límite. Es decir, su reinado siempre aumentará, y eso tiene que ser aquí en la tierra. Y conforme nos levantemos e impongamos la voluntad de Elohim, las víctimas de nuestra imposición no serán las personas, porque más bien la gente se beneficiará de esta manifestación del reino. Las víctimas van a ser los principados y las potestades demoníacos de las tinieblas, de la oscuridad, que se han cernido sobre las naciones y han querido usurpar tronos, territorios, sistemas financieros, sistemas familiares, sistemas educativos, sistemas de gobierno. Todo esto se dará cuando nosotros cumplamos la misión que nos corresponde y estemos parados en el diseño que tenemos que tener. Israel no contaba con tierras, no poseía ciudades, no tenían naciones. Ellos vagaban por el desierto durante 40 años y estaban centrados en sobrevivir, en defenderse, en soportar el desierto. Y el potencial de sus mentes y sus espíritus estuvo limitado, inclusive por 420 años en servidumbre en Misraim. La palabra Misraim, por cierto, significa la tierra de la estrechez. Esa tierra que te estrecha la mente, el corazón, las capacidades. Ellos llevaban incrustados un ruaj de esclavitud, de pobreza, de limitación, producto de una historia en la que solamente ellos trataban de sobrevivir. Y aunque Elohim tuvo la capacidad sobrenatural de sacarlos de Misraim en un solo día, le tomó 40 años sacar a Misraim del corazón de ellos. Con excepción de Yehoshua y Caleb, ellos llegaron de Misraim a la tierra prometida. Todos los demás incrédulos murieron en el camino. Y una vez que cruzaron el Mar Rojo, la tierra prometida pudo haber sido suya en cuestión de días, tanto desde el punto de vista geográfico como el punto de vista espiritual. Sin embargo, tuvieron que pasar 40 años antes de que el pueblo de Israel finalmente pudiera cruzar el último desafío, que era el Jardín, y comenzar a tomar el territorio y desplazar las naciones que habían sido poseedoras de ese territorio. Es importante que nosotros comprendamos que desplazar a estas naciones fue la promesa que Elohim le dio a Moshe desde la zarza ardiente, cuando le dice en Éxodo capítulo 3, verso del 7 al 8. Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misraim, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra,
en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. A Israel nunca se le prometió un desierto, a Israel se le prometió una tierra. Este punto es de extrema importancia para nosotros actualmente, porque el desierto nunca es nuestra promesa. El desierto simplemente es nuestro proceso. Y nosotros hemos vivido una experiencia de desiertos espirituales durante 2000 años. Pero eso nunca ha sido la intención original del Eterno. Su propósito está estipulado en Shemot capítulo 3, que parafraseado dice: he visto la aflicción y la opresión de mi pueblo, y no me gusta. Yo no soy un Elohim sádico, mi corazón busca bendecir a quienes son míos, con tanto como puedan recibir sin destruirse. Yo tengo una tierra buena, amplia para ellos, una tierra donde fluye leche y miel, tengo abundancia y favor ilimitados para ellos, y está en mi corazón dárselos. La parte complicada de la promesa es que añade algo. El lugar de la promesa está dominado por cananeos, eteos y muchos otros eos. Más adelante hablaremos de estos pueblos, pero el trato inicial se establece en esta zarza ardiente. Toma la tierra prometida de las naciones que la habitan, y después habrán bendiciones incomparables para ustedes ahí. De la misma manera que en el desierto, que el desierto nunca fue el plan final, ni el destino prometido a Israel, tampoco lo fue el maná. El maná no era parte del propósito final de Elohim. Y aunque nosotros podemos romantizar toda esta experiencia sobrenatural del maná y su significado espiritual porque caída del cielo, es importante recordar que Elohim siempre había prometido algo más. Nunca le dijo a Moshe o al pueblo de Israel: les brindaré el maná del cielo cada mañana. Más bien les prometió leche y miel. Y por ello el maná que dejó caer en el día que lo comieron por primera vez, el día que comieron del fruto de la tierra, fue que dejó de descender el maná por primera vez. Este maná era esa sustancia que ya hemos visto cómo lo describe la Torá. Eran como oblias con un sabor ligero, pero la promesa era una tierra que fluía la miel, que fluía leche. Así que el maná era solamente una muestra de algo que estaría disponible luego sin medida, si ellos perseveraban. Sencillamente ellos estaban simplemente teniendo un aperitivo, un entremés de lo que el Padre quería dar en sobreabundancia. El Eterno no te da para una ración de emergencia. El Eterno siempre quiere dar mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos necesitar. Elohim nos está llamando para estar preparados para ese momento, mis amados. Y tiene que llegar ese momento donde tenemos que dar nuestros testimonios del desierto, en los que hablamos de una manera, pero el Eterno intervino y proveyó para cubrir necesidades básicas. Así como cuando dices: estaban a punto de quitarme la casa, pero de la nada el Eterno me envió un cheque. Estaba a punto yo de que iba a perder mi servicio telefónico, pero el Eterno respondió. Estaba yo con esta situación que no podía poner ni combustible al vehículo, pero alguien me bendijo. Estaba yo con este problema de enfermedad, pero algo sucedió. Esos testimonios nos dan realmente trazos de la bondad de Elohim, y es importante que los contemos, pero están aún por debajo de lo que el Eterno tiene en mente para nosotros. Y esto es algo que nosotros debemos de abrazar y entender, que todas esas cositas que han ocurrido simplemente son destellos de su amor, pero hay cosas más grandes que Él ha prometido.
Entonces nosotros debemos estar claros que el Eterno nos ha dicho, y lo repite en Devarim 8:7, Yahweh tu Elohim, y esta es la firma, Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Ya Él no te está prometiendo una piedra que da agua, ahora te está prometiendo arroyos de aguas, fuentes, manantiales que brotan de las vegas y los montes. Devarim 11:11 dice, la tierra por la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Cuando empezamos a ver esta promesa sobreabundante, tenemos que enfocar nuestra vida en esa disposición de recibir mucho más allá del conformismo que tenemos muchas veces. Todo el tiempo Elohim habló a su pueblo de una tierra en la que no había sequía, una tierra donde fluía abundantemente todo tipo de agua. Y si no era suficiente el agua que tenía, se tragaría las lluvias del cielo. Era una tierra como ninguna por la que ellos nunca habían pasado. Así que Él nos brinda y nos ha traído momentos hermosos de despertares espirituales, de experiencias sobrenaturales. Pero eso solamente son emergencias para saciar nuestra sed, para darnos agua en medio del desierto, para evitar que nuestra vida carezca de sentido. Pero en la tierra prometida, la atmósfera del despertar espiritual y de la dimensión espiritual es constante, es permanente, es superior. Así que hoy que estamos entrando en Shabbat, por ejemplo, no podemos limitarnos a que la grandiosa experiencia solamente sea en Shabbat, sino que en Shabbat nos preparamos, reseteamos muchas cosas, empezamos nosotros a reorganizar ideas, pero sobre todo reorganizar nuestra vida espiritual para que la próxima semana sea superior. Ese es el propósito de Shabbat. Por eso el mandamiento dice, 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Porque el Shabbat, la dimensión de Shabbat tiene que abarcar nuestras operaciones semanales. Es decir, todo lo que yo logre en Shabbat tiene que impulsarme a una semana mayor. Y el siguiente Shabbat tiene que impulsarme a otra superior. Entonces considere lo revelador de lo que esto puede ser para nuestra vida. Si nosotros vivimos no pidiendo impulsos espirituales, sino viviendo en una dimensión que se acrecenta cada día más. Considere usted, por ejemplo, lo trágico y lo irónico del precio que pagó Moshe por su pecado. Cómo tuvo que perder su derecho a entrar en esta tierra. Y pecó por una frustración contra el pueblo, en el lugar del milagro de la peña. Y en cada ocasión que ocurría alguna provisión de emergencia, había un recordatorio que Israel era un pueblo duro, incrédulo, que no era lo que debía de ser. Ellos necesitaban un despertar. Pero Moshe no entendió esto en una ocasión y actuó imprudentemente. Entonces yo les digo, si Moshe, siendo el hombre que era, el varón, el profeta, el líder espiritual que era, perdió el derecho a entrar a la tierra, ¿cuánto cuidado tenemos que nosotros tener en medio de las frustraciones cotidianas, en medio de las opresiones que se presentan, en medio de que nuestra familia no responde, o la gente que nos rodea, y que nosotros queremos que estén de alguna manera, pero a veces abrimos nuestra boca para maldecirlos, para estancarnos y para frustrarnos? Por eso tenemos que tener mucho cuidado de comprender que aún hasta los que nos rodean, que son complicados o no hacen lo que nosotros esperamos, son necesarios en nuestra vida para que nosotros crezcamos
en diferentes aspectos. Todos necesitamos crecer y necesitamos entrar en esta revolución para entender nuestro llamado, nuestro destino y lo que Él ha prometido, y que no perdamos el derecho, sino que seamos partícipes de lo grande que está a punto de suceder. Así que, mis amados, que este fin de semana sea reflexión para todos, que este Shabbat nos ayude a enfocarnos en los procesos que el Eterno quiere hacer en nuestra vida.